Desde el oriente hasta el oriente, desde Colombia hasta Uruguay. Del entorno y de su gente, muchas cosas por contar. De economía y deportes, y del onceno motilón. De la academia y la frontera, y de toda la región. Multientornos te ofrece variada información. Desde Cúcuta, Colombia, Juan Álvaro Picón. Muy buenas noches a los oyentes de Multientornos, el programa radial de los múltiples entornos. Multientornos es emitido desde Cúcuta, Colombia por Juan Álvaro Picón y es transmitido por radiocuervouruguay.com.uy los días sábados a las 6 de la tarde, hora colombiana, con repetición los domingos a las 5 p.m. hora de Colombia. Un saludo muy especial al gran Onofre Laborde, el hombre radio de Uruguay, a la señora Marina y a toda la familia Laborde en Montevideo. El programa de este fin de semana será el número 148 y Multientornos le trae dos entornos. En el entorno económico se reunió la Junta Directiva del Banco de la República, reunión que da lugar al mes de octubre. Recordemos que durante el año, en 8 ocasiones toman decisiones de política monetaria y en esta ocasión, de manera reiterativa, la Junta Directiva del Banco de la República decidió seguir manteniendo la tasa de interés de política monetaria en el 9,25%, originado principalmente porque la inflación no ha venido cediendo. También durante todo el año la inflación se ha mantenido en un 5,2%. Pero en entorno deportivo, buenas noticias para el Cúcuta Deportivo, quien en su primera salida en el cuadrangular en el grupo A logró vencer 1-0 en el estadio de Palmira al conjunto de Internacional de esa ciudad en el Valle del Cauca. Anotación del argentino Matías Pisano. Bienvenidos a Multientornos. Estás escuchando Multientornos por Radio Cuervo Uruguay. El pasado viernes 31 de octubre, la Junta Directiva del Banco de la República volvió a reunirse en este año con el fin de tomar decisiones de política monetaria. En ella, el gerente del Banco de la República, economista Leonardo Villar Gómez, estuvo acompañado por el viceministro de Hacienda, en las cuales respondieron las preguntas de los medios de comunicación. Escuchemos con atención, queridos oyentes de Multientornos, en este espacio Entorno Económico, la lectura del comunicado de prensa hecha por el señor Leonardo Villar Gómez. Entorno Económico. La Junta Directiva del Banco de la República decidió por mayoría mantener inalterada la tasa de interés de política monetaria en 9,25%. 4 directores votaron a favor de esta decisión, 2 por una reducción de 50 puntos básicos y 1 por un recorte de 25 puntos básicos. En su discusión de política, la Junta Directiva tuvo en cuenta los siguientes elementos. La inflación total en septiembre volvió a aumentar por tercer mes consecutivo y se situó en 5,2%, el mismo nivel observado a fin de 2024. La inflación básica sin alimentos ni regulados permaneció en 4,8%. Las expectativas de inflación obtenidas de las encuestas y las extraídas del mercado de deuda pública aumentaron. Todas las medidas se ubicaron por encima de la meta de 3% para los próximos 2 años. Los indicadores disponibles para la actividad económica sugieren que continúa el buen dinamismo de la demanda interna, jalonada por el consumo privado y público y por un repunte de la inversión en maquinaria y equipo y obras civiles. Las condiciones financieras externas se han tornado más holgadas ante las reducciones de la tasa de interés de política de los Estados Unidos. El déficit comercial ha continuado ampliándose por el mayor incremento de las importaciones que de las exportaciones, debido a la fortaleza de la demanda interna y a las reducciones
en los volúmenes exportados de productos mineroenergéticos. La decisión adoptada por la mayoría de los miembros de la Junta Directiva mantiene una postura cautelosa de la política monetaria que reconoce los riesgos identificados sobre la convergencia de la inflación a la meta. Los futuros movimientos de la tasa de interés responderán a la evolución de la inflación y sus expectativas, la dinámica de la actividad económica y el balance de riesgos internos y externos. Seguidamente, el viceministro de Hacienda, quien participó en esta ocasión en la Junta, da su resumen acerca de la decisión de política monetaria, el cual, al hacer parte del gobierno, no comparte y se aparta de ese grupo mayoritario que fueron cuatro, aquellos quienes decidieron de mantener esa tasa en el 9,25%. Escuchemos las palabras del viceministro de Hacienda, solamente aquí por Multientornos, Entorno Económico y Radio Cuervo Uruguay. Nosotros, el gobierno y el Ministerio de Hacienda en particular, como ha sucedido en las anteriores versiones de la Junta, pues nos apartamos de la decisión mayoritaria de la Junta con respecto a la no reducción de la tasa de interés de intervención del banco. Creemos que la brecha que existe entre la tasa de interés real y lo que se llama la tasa de interés neutral todavía da suficiente espacio para bajar un poco la tasa de interés de intervención y de esa manera pues seguir impulsando la reactivación de la economía, que si bien es importante, no es suficiente en virtud de las necesidades de ingresos de la mayor parte de la población, en virtud de la importancia de mantener la dinámica de recuperación del empleo y en virtud de la recomposición que se está dando en el crecimiento económico, que por fortuna ya está dependiendo menos de la minería y de la energía y mucho más de otros componentes del Producto Interno Bruto que tienen un valor agregado diferente. Creemos también que, aunque la economía sí se está recuperando, el indicador del DANE de la primera actividad en el primer trimestre, ellos revisaron a la baja. Es decir, que si bien se está recuperando, no era tanto como lo pensábamos, de manera que todavía hay espacio para reactivar la economía y por eso, pues, la decisión mayoritaria no es necesariamente la decisión del gobierno. Seguimos insistiendo en la necesidad de que estas reducciones de la tasa de interés de intervención sirvan para reactivar la economía, como les dije, en la mejora de los ingresos y que creemos que desde el punto de vista puramente de la posición de política monetaria hay espacio para hacerlo. Es el resumen de una discusión bastante rica en diferentes aspectos, pero que nos sigue apartando en las posiciones con respecto a la política monetaria. En entorno económico, queridos oyentes de Multientornos, continúan los apartes de la rueda de prensa de la Junta Directiva del Banco de la República. En esta oportunidad, un periodista económico le pregunta al gerente del Banco de la República, señor Leonardo Villar Gómez, acerca de su postura con respecto a la inflación, principalmente ante el anuncio por parte del gobierno que van a haber incrementos mucho más altos del salario mínimo. Bueno, tal como lo manifesté la sesión pasada, hace un mes, la perspectiva en el escenario central que tiene el equipo técnico del banco es que la inflación se mantenga relativamente estable los próximos meses durante lo que falta de este año, pero retome una senda descendente a partir de comienzos del año entrante, de tal forma que el proceso de convergencia hacia la meta continúe. Desafortunadamente, la cifra del mes de septiembre no fue una buena cifra, las expectativas se han aumentado y el tiempo en el cual se pueda lograr la convergencia
se ha alargado un poco, por lo cual se consideró por parte de la mayoría de la Junta no bajar las tasas de interés en esta oportunidad. De todas maneras, debe reiterarse que la política monetaria es una política restrictiva, es una política donde la tasa de interés real se encuentra por encima de todos los estimativos que conocemos de tasas neutrales, y en ese sentido es una tasa que ayuda a mantener presiones a la baja de la inflación, y eso se estaría manifestando en el año que viene, de tal forma que confiamos en que el proceso de convergencia hacia la meta se esté dando, aunque lentamente, de tal forma que posiblemente no se logre llegar estrictamente a la meta el propio 2026, sino más en el primer semestre o los primeros 3 trimestres de 2027. Seguidamente le preguntan al viceministro de Hacienda acerca de la meta de inflación, tomando en cuenta que pues la inflación durante todo este tiempo, durante este año, ha estado en un 5,2% y ha sido difícil que la velocidad que venía trayendo el año inmediatamente anterior se siga teniendo durante este año 2025. Escuchemos la respuesta del viceministro de Hacienda, solamente aquí por Entorno Económico, Multientornos y Radio Cuervo Uruguay. ¿Listo? Perdón. Bueno, es decir, nosotros observamos que efectivamente la inflación se ha tenido una reducción desde 2023 a 2025 y creemos que de todas maneras dentro de los rangos de perspectivas del banco, el retorno a la senda, digamos el retorno a los puntos de convergencia a la inflación objetivo, creo que somos más optimistas al respecto. Ahora bien, este dato último de inflación tiene que ver con el incremento de alimentos irregulados, ¿cierto? Pero la inflación básica está estable e incluso bajando. Es decir, se trata de un choque de oferta, se trata de un tema de la oferta, no por el lado de la demanda, y creemos que entonces en ese contexto los recortes de tasa de interés no le apuntan exactamente al logro de la meta de inflación porque se trata de un choque de oferta. Ahora bien, digamos esta discusión sobre si la meta hay que cambiarla o no cambiarla, pues habría que plantearla pues en dos grandes niveles. En el contexto del régimen de inflación objetivo, pues eso digamos no se puede hacer, solamente que usted cambiara el sistema de hacer, o sea, puede cambiar la meta dentro del régimen y habría que hacerlo en una discusión que es propia de política monetaria, pero probablemente en un futuro hay que plantear un método que hace que no necesariamente la política monetaria tenga que ser siempre tan contractiva. Por decir algo, si bien el mandato del banco tiene que ver con el crecimiento económico y con la inflación y una suerte de intercambio entre las dos posibilidades, hay otros regímenes monetarios, por ejemplo en los Estados Unidos, donde el mandato tiene que ver con el pleno empleo más que con el crecimiento medido como una distancia en lo que debería ser, que es lo que se llama el PIB potencial y el observado. Esas cosas que se podrían revisar a un nivel estructural en una discusión de política monetaria de más largo aliento, que es que implicaría discusiones académicas, discusiones de política económica y de política. En el contexto actual de las cosas sí se puede pensar que es una discusión de política, pero también se puede pensar en cosas mediano plazo como la revisión de algunos sectores, algunos elementos que tienen que ver tal vez con mucha indexación, es decir, si bien hay muchos elementos de la canasta familiar que tienen que estar naturalmente indexados, por ejemplo, al salario mínimo, otros no. Sin embargo, en Colombia se volvió una costumbre en muchos sectores que todo se sobreindexa más allá de la inflación y creo que definitivamente sí, eso es una discusión que puede ser, digamos, muy vigorosa tanto entre la autoridad monetaria como la autoridad fiscal. Estás escuchando Radio Cuervo Uruguay.
radiocuervouruguay.com.uy. Entorno musical. Multientornos da finalizado esta sección de entorno económico, pero ahora hay un espacio pequeño con un tema musical colombiano, música colombiana de cuerda, la gran rondalla colombiana. Escuchemos, sigamos pecando solamente por entorno musical, multientornos y Radio Cuervo Uruguay. Olvida aquel instante en que con tanto miedo te dije temeroso que había que renunciar. Nuestro amor es tan grande y tormentoso, que aunque nos cause llanto, este amor prohibido, nuestra felicidad. Yo seguiré venciendo el peligro de quererte. Tú seguirás viviendo la angustia de pecar. Es mejor que sigamos hasta la misma muerte. Es mejor que sigamos pecando sin olvidarnos más. Hay un mundo imposible que nubla nuestras vidas. Hay un cielo de sombras que no nos dejan luz. Y a pesar de tus cosas y a pesar de las mías, por sobre todo el mundo, mi mundo serás tú. Aunque todo se oponga, tú estarás en mi vida. Tú estarás en la espuma que en el mar va jugando. Estarás como estrella de mi eterna sonrisa, y olvidándolo todo, seguiremos pecando. Yo seguiré venciendo el peligro de quererte. Tú seguirás viviendo la angustia de pecar. Es mejor que sigamos hasta la misma muerte. Es mejor que sigamos pecando sin olvidarnos más. Es mejor que sigamos pecando sin olvidarnos más. Estás escuchando Multientornos por Radio Cuervo Uruguay. Entorno deportivo. En entorno deportivo, queridos oyentes de Multientornos, inicia la primera fecha del Grupo A del torneo de ascenso. Grupo denominado el Grupo de la Muerte, por cuanto se encuentra Jaguares de Córdoba, un conjunto que ya fue campeón en el primer semestre y que le ha sacado 9 puntos de diferencia al segundo en la tabla de reclasificación, que viene siendo Patriotas, y 18 puntos al Cúcuta Deportivo. En ese sentido, Cúcuta la tiene muy difícil en el tema de reclasificación. Solamente tendrá que sumar, descontar esos 9 puntos contra Patriotas, que se encuentra en un grupo distinto. Patriotas se encuentra en el grupo B. Pero adentrándose en el grupo A, la primera fecha, el primer partido fue jugado en Ibagué, por cuanto el estadio de Neiva se encuentra suspendido por malas condiciones. En ese primer encuentro, el Atlético Huila logró salvar en el último segundo un empate frente a Jaguares de Córdoba, y Cúcuta, por su parte, con anotación al minuto 2 del argentino Matías Pisano, ante pase también del otro argentino Lucas Emanuel Ríos,
logró una importante victoria en suelo vallecaucano. Con esta victoria, primera fecha, Cúcuta suma 3 puntos y le saca 2 puntos de diferencia a Jaguares de Montería. Contra Jaguares, Cúcuta no puede empatar en puntos, por cuanto una forma de desempate para lograr avanzar a la final es aquel equipo que fue cabeza de serie podrá tener una menor diferencia de gol, pero por solo el hecho de ser cabeza de serie es el que avanzará a la final. Por lo tanto, ya vienen 2 juegos de local para el Onceno Motilón, uno de ellos contra el Atlético Huila y el otro contra Jaguares de Montería. Esperemos que se logren sacar los 6 puntos de local. Por ahora, queridos oyentes, continuamos con la rueda de prensa en las cuales le hacen la pregunta tanto al técnico del Cúcuta, Nelson El Rolo Flores, como al técnico del Inter de Palmira, el señor Cárdenas. Buenas noticias. Profe, hablar algo que pasó al final del partido. Tengo entendido que Víctor Ibarbo salió del estadio en ambulancia, rumbo hacia la clínica. Si nos puede contar, profesor, por favor, qué sucedió en el camerino, qué pasó. Y obviamente, Arlet, para hablar algo del partido, usted también salió como una de las figuras. Hubo muchas que atajó, que eran bastante difíciles. Hablar de lo que fue el partido también, por favor. Muchas gracias para ambos. Bueno, con las buenas noches, 2 temas puntuales. Uno, felicitar a Cúcuta porque es un digno rival, justo ganador del partido el día de hoy. Y lo que más nos interesa ahorita es la salud de Víctor. Creo que el último trauma que tuvo allí al final del partido le implica la clavícula y ahorita está siendo dirigido hacia la clínica en Banaco para hacer los estudios pertinentes, porque por un momento perdió esa estabilidad, el oxígeno estaba faltando, pero afortunadamente el departamento médico y la asistencia pudieron controlarlo y ahorita esperamos que el diagnóstico y las radiografías que se van a hacer no se vea comprometido ningún órgano que le afecte el tema respiratorio. Buenas noches para todos. Bueno, respecto al partido, creo que fuimos intermitentes en el juego, especialmente en el comienzo. Dimos esa ventaja y sabemos que en los cuadrangulares cuesta un poco. Valoramos mucho que el equipo compitió los 90, siempre se tuvo el estar aguerrido y el estar de la mano de la idea de juego. Hoy no fuimos tan claros. Nos vamos tristes por comenzar así, pero tenemos un cuadrangular por delante y sabemos que futbolísticamente y humanamente vamos a pelear hasta el final. Pregunta Julián Londoño de Rayo Deportes Colombia. Para Arlet, para el profe, Arlet, primero lo quiero felicitar por esas 7 atajadas que tuvo en la noche de un rival como Cúcuta Deportivo, lo de unos jugadores como Lucas Ríos. ¿Cómo fue esas atajadas? ¿Se lo soñaban esta noche? Y para el profe, ¿qué hay que corregir para estos partidos que se vienen? Porque va a ser un Jaguares, va a ser un Atlético y los equipos que ustedes ya conocen. Gracias. Bueno, para eso trabajamos, junto con José, junto con el profe, para darle nuestro mayor esfuerzo al equipo, para sumar desde la parte de atrás. Creo que la noche soñada era haber sumado los 3 puntos y los objetivos son grupales. Seguiremos trabajando para el próximo partido y esperamos seguir aportando al equipo. Bueno, de cara a lo que se viene, creo que el equipo debe recuperar ese orden y esa estructura y el equilibrio que hemos tenido en fechas anteriores. Hoy no fue un buen partido, afortunadamente contamos con Arlet y fue quien logró soportar las situaciones muy claras de ellos que tuvieron. Y después la eficacia que hay que tener, porque en el primer tiempo tuvimos 3 situaciones claras, pero también hubo una respuesta del arquero visitante y al final eso nos termina costando estos primeros 3 puntos en nuestra casa. Profe Arlet, muchas gracias. Finalizamos la rueda de prensa. Entorno deportivo. Por el resultado y el juego que se presentó el día de hoy, hemos enfrentado a un gran rival, hemos marcado temprano y hemos aprendido a sostener a lo largo del partido el juego y la diferencia, así que eso nos pone contentos para lo que viene. Buenas noches, bueno, creo que vamos tranquilos, la verdad, hicimos un gran trabajo, no era un equipo fácil, lo supimos manejar desde el inicio del juego, desde el transcurso del partido y bueno, creo que nos vamos tranquilos, como dice el profe,
creyendo en lo que hicimos y en lo que podemos llegar a hacer más adelante. Profesor Sebastián, Julián Londoño, Radio Deportes Colombia. Profe, ¿cómo vio al equipo hoy en este compromiso con la expectativa del 11 en el que usted usó y por qué fue la salida de Jopito? ¿Fue por decisión o por lesión? Y para Sebastián, ¿cómo está la expectativa para el club para estos retos que se vienen? Gracias. Bueno, sin lugar a dudas hemos tenido una nómina que ha estado a la altura de las expectativas. Hemos tenido las decisiones correctas a lo largo del juego. Y con relación a los muchachos que entran y los que inician, simplemente decisiones desde la parte estratégica. Se han comportado bien y gracias a Dios por los 3 puntos. Buenas noches. Bueno, creo que las expectativas del Cúcuta son grandes, ¿no? La única que tenemos, la única opción es ascender, ser campeones y ascender. Así que, bueno, ese es el objetivo y estamos trabajando para eso. Pregunta Jordi Orlando Cruz en la Uribe Noticias para el profe Nelson. ¿Qué sensación le da a usted lo mostrado por el equipo, pero más específicamente los jugadores de la mitad de la cancha, tanto en ataque como en defensa? Recordando que usted en su etapa como futbolista se desempeñó en esa parte del campo. Y para el jugador, ¿qué decirle a la hinchada para que los acompañe en estos partidos de local que vienen la próxima semana? Bueno, sin lugar a dudas, el equilibrio del equipo está en el medio campo. Yo felicito a todos los chicos que han tenido la oportunidad de jugar ahí, especialmente hoy en el primer partido de los cuadrangulares, donde Orozco, Ceballos, Támara, Jopito, bueno, todos en realidad han hecho un gran trabajo y el compromiso a la tarea, que es muy importante para nosotros. Buenas noches. Bueno, pues qué decirle a la hinchada que nos apoye, la verdad, que crean el trabajo que estamos haciendo, el que estamos logrando. Nosotros también tenemos un objetivo y es el ascenso, así que bueno, yo sé que más que nadie ellos también quieren eso y bueno, que crean en nosotros, en el trabajo que estamos haciendo, que bueno, lo estamos demostrando en el terreno de juego, así que bueno, vienen partidos de casa donde necesitamos de ellos para que nos den ese aliento que a los últimos minutos vamos a necesitar. Santiago Mendoza de Chinacota Estéreo y los caminantes del fútbol. Profe, qué bien arrancar con victoria. Hoy dio usted un planteamiento particular sin delanteros. Logró una victoria indispensable. ¿Qué opina del desarrollo del compromiso y del rendimiento de sus jugadores? Sí, más allá de quién juega, creo que hemos jugado con 3 delanteros. No jugamos hablando desde la posición, sino jugamos hablando desde el comportamiento y con base en los comportamientos que hemos practicado con dedicación en el entrenamiento, hoy salieron muy bien. Esperamos que en los partidos venideros de igual manera juegue quien juegue, salgan de la mejor manera. Sebastián, muchísimas gracias. Damos por finalizada la rueda de prensa. Con la rueda de prensa de Nelson El Rolo Flores, Multientornos da por finalizado su programa número 148, programa que les trajo apartados de la rueda de prensa de la Junta Directiva del Banco de la República del 31 de octubre del 2025, en el que decidió por 4 votos, que viene siendo mayoría, mantener inalterada la tasa de interés en 9,25%, debido a que la inflación se ha resistido a seguir disminuyendo e ir hacia la meta de inflación. No olviden seguirnos en las redes sociales como @multientornos. Nos vemos en una próxima emisión. Muy buenas noches para todos. Ha finalizado Multientornos. Muchas gracias por tu compañía.